Bueno, pues los pequeños ya se trasladan, hermanos, para tomar su lección y bueno, pues nos vamos a quedar nosotros para que estudiemos esta última lección, como ya lo habíamos comentado. El día de hoy, mis hermanos, nos toca reflexionar, seguir reflexionando en esta idea que el cuaderno nos propone, que es referente a que la ley de nuestro Dios está todavía vigente. Y la selección de lecciones que se hicieron en este cuaderno, pues son algunos estudios, hermanos, que el propósito es ese precisamente, reforzar esta idea ante algunas propuestas, ¿verdad?, de algunos sectores que nos hacen ver que pues ya la ley de nuestro Dios fue quitada. Con la venida del maestro pues desaparece la ley, pero la realidad es que esos temas que hemos estudiado nos hacen ver que no puede ser posible, ¿verdad?, que la ley de nuestro Dios sea quitada así, nada más en una mención tan sencilla. La verdad es que involucra mucha más responsabilidad. Y la lección del día de hoy, bueno, es una lección con la que se concluye este ciclo de lecciones referente, hermanos, al cumplimiento de la ley de nuestro Dios. Estamos ahí, hermanos, en esta última lección. Esta última lección se titula No unirse con un familiar cercano. Y bueno, como lo estamos mencionando, todo esto que están, estas lecciones que se proponen, pues están sustentadas en las Escrituras. Hay un objetivo, vamos a leer el objetivo, hermanos, si están ahí con su cuaderno, sigan ustedes la lectura, yo lo voy a leer. Dice el objetivo: reconocer que tener relaciones íntimas o casarse con parientes cercanos está prohibido por la ley de nuestro Dios y que incluso las leyes civiles lo sancionan. Las consecuencias del incumplimiento de este mandamiento pueden ser enfermedades monogénicas raras, malformaciones congénitas, mortalidad infantil, discapacidad intelectual leve, entre otras. Bueno, ese es el objetivo. Tenemos una lectura que antes de que ocupemos nuestros lugares, les voy a pedir que abramos nuestras escrituras en el libro de Levítico capítulo 1. Es una lectura muy extensa, por lo que lo vamos a hacer de una manera diferente, hermanos, para que podamos seguir la lectura de manera óptima. Levítico capítulo número 18, ¿verdad, hermanos? Y bueno, todo este compendio de leyes vienen precisamente en esta cita de Levítico capítulo número 18, del versículo 1 al versículo 20, y le voy a pedir a mi hermano Rubén si nos puede apoyar con la primera parte de la lectura. Hasta mi hermano con alguna situación en la garganta, ¿verdad? Bueno, está bien. Entonces le voy a pedir a mi hermano Jesús Palma, si nos puede apoyar. Vamos a escuchar, hermanos, la lectura porque es una lectura extensa. Les voy a pedir que permanezcamos de pie, pero que escuchemos la lectura para que prestemos atención, sea una lectura fluida. A ver si me ayuda mi hermano en hacerle llegar el micrófono a nuestro hermano Jesús, para que él sea el que lleve, escuchemos todos la lectura de nuestro hermano y prestemos atención. Es el libro de Levítico, hermanos, es el capítulo número 18 y vamos a seguir la lectura desde el versículo 1 al 20. La lectura de nuestro Dios dice así: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis derechos pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos yo Jehová vuestro Dios. Por tanto mis estatutos y mis derechos guardaréis, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Ningún varón se allegue a ninguna cercana de su carne, para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es.
La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez, son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana, para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer en el apartamiento de su inmundicia, para descubrir su desnudez. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote en ella. Amén. Amén. Gracias a mi hermano que nos apoyó con la lectura. Ocupemos nuestros lugares, hermanos. ¿Pueden sentarse, por favor? Bueno, pues esta lección es una lección, como ya mencionamos, que tiene como propósito mostrarnos, enseñarnos que la ley de nuestro Dios está vigente. Y fíjense que los primeros versículos en esta lección que prestamos atención a nuestros hermanos, nos habla de precisamente parte de la razón por la cual esta ley tiene mucho sentido. Y es una ley, sobre todo, de acuerdo a lo que dicen los primeros versículos, para protegernos, ¿no es así? Es una ley para que nosotros nos encontremos alejados de qué, hermanos, de qué, ¿cuál es el propósito de esta lectura de acuerdo a lo que dicen los primeros versículos? Habla de pecado, sí, pero habla de algo importante, hermanos. Nosotros como Iglesia de Dios, y es un símil en ese sentido, dice que nos encontramos rodeados de qué, hermanos, de naciones que creen igual que nosotros, o nos encontramos rodeados de gentes que creen completamente diferente a nosotros. Cuando en aquella época, hermanos, el pueblo de Israel se encontraba saliendo precisamente de la esclavitud y que estaba por llegar a la tierra prometida, se iba a encontrar con esa situación, que iba a estar rodeado de pueblos que ¿qué? De pueblos que no creían como ellos, ¿estamos de acuerdo? Y de hecho del pueblo que habían salido, ¿de qué pueblo había salido Israel en este momento? Habían salido de la tierra de Egipto. ¿Qué costumbres tenían los egipcios? Pues seguramente costumbres que no eran las mismas que Dios estaba estableciendo, y eso es lo que dice los primeros versículos que leemos. Dice, no haréis, el versículo 3, no haréis como qué, no haréis como hacen en la tierra de ¿dónde? No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la que moraste, ni haréis como hacen en la tierra de qué, de Canaán, a la cual ¿qué? Yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Esos pueblos, tanto de donde sale el pueblo de Israel como a donde llegan, tienen leyes, hermanos, tienen formas en las que se conviven, en las que ellos se relacionan entre sí. Entonces, la lectura comienza con esto. Esto es importante, hay prácticas y hay maneras en la sociedad y en el mundo que no van de acuerdo a ¿qué cosa? A la ley de nuestro Dios. Esta es ley de nuestro Dios, por eso lo está marcando, dice el versículo 4, mis estatutos, mis derechos ¿qué? Mis derechos pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Eso es algo importante que esta lectura inicia y después empieza a mencionar, hermanos, todas estas uniones o todas estas situaciones que están prohibidas. Ya nos menciona, ya lo leyó nuestro hermano con nosotros, todos estos comportamientos, sobre todo hace mención a la cercanía, ¿no es así? Hace mención a la cercanía, en algún versículo nos alcanzamos a escuchar que cuando nos está hablando, por ejemplo, de la madre con el padre, habla de que es nuestra propia, ¿qué dice? Dice, tu propia desnudez es, ¿no? O sea, no soy yo directamente, pero entendiendo que hay una unión, pues hay una cercanía con nuestros hijos, con nuestros padres. Entonces, eso es lo que la ley, hermanos, nos está promoviendo para que se guarde. Entonces, fíjense lo interesante, lo que nos está mencionando entonces, que esto existía o no existía, el que los padres tomaran a sus hijos o que tomaran a sus cuñados, que se allegaran con las nueras, ¿esto existía? Pues existía, desde luego, pues es lo que está diciendo aquí, que eran prácticas que había ¿en dónde? En Egipto, y qué prácticas que iban a suceder ¿en dónde? En Canaán, ¿no? Si nosotros hemos leído un poquito sobre las culturas de estos pueblos, precisamente por mantener sus linajes, ¿qué hacían? ¿Casaban a quiénes? A sus hermanos, a los que eran hermanos los casaban, por mantener ¿qué cosa? Un linaje, ¿no es así?
Ellos se manejaban, esos pueblos, sobre todo los egipcios, manejaban linajes, líneas de gobierno, donde tenían que mantenerlo. Entonces, si no había muchos parentescos, no había mucho de dónde tomar, dijeran por ahí, pues con la misma familia hacían uniones. Y estos ejemplos no son ejemplos para el pueblo, pues son ejemplos para el pueblo. Muchas veces lo que nosotros leemos o que conocemos de estos pueblos es lo que hacían a un nivel muy alto, ¿no? A nivel de gobierno, pero también nos está tratando de entender y de decir cómo también había costumbres en los pueblos que obviamente imitaban lo que hacían estas naciones y lo que hacían los que los gobernaban. Entonces, Israel sale de este tipo de costumbres, de este tipo de situaciones, y que lo sabemos, hermanos, mucho de las leyes y de las costumbres de estos pueblos están ligados ¿a qué? Pues al culto de sus dioses, está ligado a eso. Mucho de las lecciones que hoy hemos leído, bueno, no hoy, sino que en este trimestre hemos tenido, el pueblo de Israel tenía que salir, hermanos, porque había muchas costumbres. Estudiamos el agravio de las medidas, hablamos del tatuaje, hablamos de maltratar a la viuda. Hace 8 días, hermanos, habló de los ancianos. Ustedes sabían que hay culturas, no sé hoy en día, creo que ya no voy a hablar de más, pero existen algunas culturas, al menos hace 60, 70 años, ¿saben qué hacían con los ancianos? Los abandonaban, y era la cultura. O sea, hay ciudades y sociedades que ya no tenían para mantener a personas ancianas y los abandonaban, los dejaban que se murieran, les dejaban ahí comida suficiente para unos días y los dejaban a su suerte. Esa era su costumbre, y por eso lo vamos a hacer nosotros también. O sea, son costumbres que ellos tenían, estos pueblos. Entonces, todas estas lecciones tienen ese sentido, hermanos, que son lecciones que nos están mostrando que nuestro Dios es necesario que haga una legislación de todo esto, porque las costumbres de los hombres son completamente diferentes. Dice un versículo, ¿no? Dice, los caminos de Dios, ¿qué cosa? Son muy diferentes ¿a qué? A los caminos de los hombres, ¿no dice así? O sea, es muy diferente lo que un hombre quiere, una mujer o una sociedad humana, a lo que nuestro Dios va a establecer. Entonces, esta lección nos vuelve a reiterar esta idea. Entonces, en esta lección de no irse con un familiar cercano, de acuerdo a la lectura de Levítico 18, nos hace mención que pues esto parece que era costumbre de pueblos. Seguramente cuando llegaran a Canaán, dice el versículo, pues iban a ver a situaciones. El libro de Josué les insiste mucho en esto. Les dice, van a llegar ustedes a una tierra donde van a ver costumbres de pueblos y van a ver que adoran a dioses y que hacen muchas cosas. Porque ¿de cuánto tiempo venían en el desierto vagando? ¿De cuánto tiempo estuvo Israel vagando en el desierto? Entonces, imagínense las generaciones que habían nacido y que no habían visto esto. No habían visto que existían ese tipo de prácticas o situaciones o que existieran otros dioses. Bueno, a lo mejor lo habían escuchado de sus padres, pero no lo habían vivido de la misma forma. Entonces Josué les dice, esfuércense, dice, tengan mucho cuidado, vamos a entrar a una tierra, vamos a poseerla. Y la verdad es que si nosotros leímos el libro de Josué, a veces nos sorprende y nos preguntamos por qué entraron a destruir todas estas naciones. Pero pues era necesario, hermanos, para que se conservara. Y aún así sabemos lo que pasó con el pueblo de Israel. Si leemos el libro de los jueces, nos vamos a dar cuenta que es muy difícil, hermanos. Ha sido muy difícil para el pueblo de Israel el haber guardado la ley de nuestro Dios. Y nosotros tenemos que tomar este ejemplo para hacerlo también. Nos han enseñado el pueblo de Israel que es posible, hermanos. Después de cuántos miles de años, la ley de nuestro Dios, ¿qué cosa? Sigue vigente, sigue presente, y se siguen esforzando los pueblos, algunos pueblos como el caso de Israel, por guardar la ley de Dios. Nosotros también, ¿no es así? También nosotros, hermanos, nos esforzamos porque la ley de Dios, ¿qué cosa? Se siga cumpliendo, se siga guardando. Entonces esta lección nos enseña, hermanos, en Levítico 1 al 20, que hay uniones entre cercanos que no son permitidas, que hay que cuidar, hermanos, mucho esta idea. Vamos a seguir reflexionando en la lección. Tenemos un versículo para memorizar que está en Levítico 18:6, precisamente, hermanos, que nos hace señalar esta idea acerca de la cercanía que podemos nosotros llevar en una unión con algún familiar. Pregunto, mis hermanos, si nuestros hermanos han preparado su versículo para memorizar, para que nuestros hermanos, como lo hemos venido realizando, de mi lado derecho se pongan de pie, quienes han preparado su versículo para memorizar, que está en Levítico 18:6. Y pedir a alguno de nuestros hermanos, no veo hermano que nos apoya con el micrófono, pero si alguno de nuestros hermanos nos pudiera apoyar
para que nos estén apoyando con mi hermano Carlos García. Ya se acercaba el hermano Jesús, pero vamos a pedir a nuestro hermano Carlos, se nos puede ayudar con el micrófono, hermano, para que nos ayude a acercarlo quienes vayan a dar su texto para memorizar y quienes vayan a participar. Así que, pues adelante, hermanos, ya se pusieron de pie algunos, vamos a participar de la lectura del versículo para memorizar. Ningún varón se allegue a ninguna cercana de su sangre para descubrir su desnudez. Yo Jehová. Levítico 18:6. Amén. Ningún varón se allegue a ninguna cercana de su carne para descubrir su desnudez. Yo Jehová. Levítico 18:6. Amén. Amén. Ningún varón se allegue a ninguna cercana de su carne para descubrir su desnudez. Yo Jehová. Levítico 18:6. Amén. Amén. Gracias. Ningún varón se allegue a ninguna cercana de su carne para descubrir su desnudez. Yo Jehová. Levíticos 18:6. Amén. Amén. Ningún varón se allegue a ninguna mujer cercana de su carne para descubrir su desnudez. Yo Jehová. Levítico 18:6. Amén. Amén. Ningún varón se allegue a ninguna cercana de su carne para descubrir su desnudez. Yo Jehová. Levítico 18:6. Amén. Amén. Ningún varón se llegue a ninguna cercana de su carne para descubrir su desnudez. Yo Jehová 18:6. Amén. Amén. Varón se allegue a ninguna cercana a su carne para descubrir su desnudez. Yo Jehová. Levítico capítulo 18, versículo 6. Amén. Ningún varón se allegue cercano a su carne para descubrir su desnudez. Yo Jehová. Levítico 18, versículo 6. Amén. Amén. Bien, pasamos con los hermanos de mi lado izquierdo, igual ya se ponen de pie algunos, para que también podamos participar de este versículo para memorizar. Ningún varón se llegue a ninguna cercana de su carne para descubrir su desnudez, yo el Todopoderoso. Levíticos 18:6. Amén. Amén. Ningún varón se allegue a ninguna cercana a su carne para descubrir su desnudez, yo Jehová. Levíticos 18:6. Amén. Ningún varón se allegue a ninguna cercana de su carne para descubrir su desnudez. Yo Jehová. Levítico 18:6. Amén. Ningún varón se allegue a ninguna cercana de su carne para descubrir su desnudez. Yo Jehová. Levíticos 18:6. Amén. Ningún varón se allegue a ninguna cercana de su carne para descubrir su desnudez. Yo Jehová. Levítico 18:6. Amén. Ningún varón se llegue a ninguna cercana de su carne para descubrir su desnudez. Yo Jehová. Levítico 18:6. Amén. Somos todos los de abajo, nuestro hermano ya se dirige arriba, igual pido a nuestros hermanos de la parte de arriba, si se pueden poner de pie, quienes van a participar de su versículo para memorizar, para que los ubique nuestro hermano, participar también. Ningún varón se allegue a ninguna cercana de su carne para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Levíticos 18:6. Amén. Ningún varón se allegue a ninguna cercana de su carne para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Levítico 18:6. Amén. Ningún varón se allegue a ninguna de su carne para descubrir su desnudez. Yo Jehová. Levítico 18:6. Amén. Me dice mi hermano que ya, parece que somos todos. Bueno, pues nuevamente este versículo para memorizar, hermanos, nos refuerza
esta idea de que pues no debemos de acercarnos a llegarnos a algún cercano. Y como ya mencionamos, hermanos, pues esta idea tiene que ver sobre todo con la práctica que tenían otros pueblos. Vamos a acercarnos al material explicativo. Me gustaría que hiciéramos una dinámica un poquito distinta, así que le voy a pedir a algunos de sus hermanos, algunos de sus hermanos varones, si nos puede ayudar con la lectura. ¿Algún hermano que quiera ayudarnos con la lectura, hermanos? Ya nos separó nuestro hermano Carlos, si nos ayuda nuevamente aquí para acercarnos con nuestro hermano José Luis. Mi hermano José Luis, si nos apoya con la lectura del primer párrafo, por favor. La prohibición de evitar unirse a un familiar cercano comprende varias leyes señaladas dentro de la ley que Dios dio a Moisés, Levítico 18. Estas leyes son aplicadas en el tiempo presente por las autoridades civiles y también son señaladas como una recomendación médica, corroborada por las leyes de la genética. A la luz de esta evidencia, es claro que decir que las leyes de Moisés fueron solo para el pueblo judío de la antigüedad sería un gran error. En estas mismas circunstancias estará todo aquel que sostenga que toda la ley mosaica fue clavada en la cruz y que practicar estas leyes es una dispensación evangélica, es estar bajo maldición. Gracias, mi hermano. Bueno, en este primer párrafo, hermanos, reforzamos esta idea que acabamos de mencionar, que estas leyes, estos mandamientos que estamos estudiando tienen que ver con leyes ¿de quién? De nuestro Dios. Y la idea, hermanos, precisamente de entender estas lecciones es que la ley de nuestro Dios sigue siendo vigente. La realidad es que las sociedades y las modas y mucho de la forma en la que nosotros convivimos en sociedad va cambiando. Algunos gobiernos y algunas sociedades tienen que cambiar las leyes por la misma necesidad que están viendo en las sociedades. Y nosotros lo que estamos aprendiendo en este párrafo es que nada de esto puede cambiar para la ley de nuestro Dios. Sí es importante que nosotros entendamos, hermanos, que esta lección que estamos estudiando fortalece esta idea de que la ley de nuestro Dios sigue vigente. Y de hecho el párrafo lo refuerza en decir que no solamente, por ejemplo, el caso de las uniones entre familiares está en la ley de nuestro Dios, sino que hay leyes civiles, ¿no es así? Hay leyes civiles, países, sociedades, incluido nuestro país en México, que está legislado, donde precisamente por las razones ahorita que vamos a estudiar, no está permitido, hermanos, que existan casamientos o que existan uniones entre cercanos. Mi hermana parece que quiere hacer algún comentario, si mi hermano nos apoya con el micrófono, aquí en la parte de adelante con nuestra hermana, que quiere hacer un comentario. Adelante, hermana. Gracias. Pasamos, hermano, muchas gracias. Bueno, yo quería comentar sobre esta ley que sigue vigente. Es muy interesante que se encuentra dentro de nuestra escritura y que lo tengamos que respetar hasta el día de hoy, porque de acuerdo con la antropología, entre los pueblos primitivos, aquellos que no tenían esta ley, digamos, vigente para ellos, que se le conoce como la ley de la prohibición del incesto, eran los pueblos que no sobrevivían. Es decir, un pueblo primitivo que andaba, o que les llamamos los hombres cavernarios, los que no tenían la ley de la prohibición del incesto, no sobrevivían. Entonces, desde los albores de la humanidad, se sabe que un grupo que no promueve la fecundación entre hombres y mujeres de otros grupos sociales está destinado a la muerte. Y eso lo tenemos incluso nosotros como seres humanos muy arraigado a la educación familiar. Desde la primera infancia se les enseña a los niños y a las niñas que pues no deben besar, por ejemplo, a sus hermanitas, a sus hermanitos, a los primos, a las primitas, a los tíos, a las tías. Les enseñamos, o si les damos una orientación sexual adecuada conforme a su edad, les debemos enseñar eso, que no deben mantener contactos que nosotros sabemos que son de tipo sexual con sus familiares. Eso se enseña desde muy pequeños, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque como familia no queremos que nuestros niños, nuestros pequeños, tengan este tipo de acercamientos con sus familiares, porque lo tenemos muy arraigado. Sabemos que nuestros hijos pueden sufrir
sufrir mucho si los exponemos a este tipo de contactos con personas de su misma sangre. Entonces está muy ligada la ley de la prohibición del incesto con la supervivencia humana, pero también con la supervivencia de la iglesia, porque una iglesia que promueve el incesto entre su congregación está destinada a convertirse en una secta. Y sabemos que nuestro Dios no quiere sectas, quiere una congregación. Y por eso es muy importante la evangelización, porque a veces los jóvenes dicen, no, pues es que ¿cómo quiere que me case aquí dentro de la iglesia si todos son mis primos, si todos son mis tíos? O de plano no hay jóvenes con quien contraer matrimonio. Por eso es importante la evangelización, para evitar que existan situaciones tan desagradables como lo es el incesto dentro de una congregación, como también que existan abuso sexual, acoso sexual o de otro tipo, ¿no? Y también pues que traigamos almas, que dejemos de ser secta, bueno, que no seamos, más bien no nos convirtamos en una secta y sigamos siendo una iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, con la evangelización y traer nuevas almas que nos permitan sobrevivir como congregación. Muchas gracias nuestra hermana. Pues fíjense que podemos considerar, hermanos, dos puntos importantes. Yo creo que uno es la educación, es importante la comunicación que debemos de tener nosotros con la familia, precisamente para hacer entender esta idea, hermanos. Yo creo que la comunicación es muy importante entre nosotros, el tener este conocimiento, el saber de todas las consecuencias que ocurre, pero también es importante, como decía nuestra hermana, esa convivencia que podemos tener. Digo, a veces nosotros como adultos o como quienes ya tenemos el conocimiento o como quienes tenemos la parte de esta ley de nuestro Dios, pues tenemos idea de lo que podemos o no podemos hacer en el lugar, en casa. Porque ahorita vamos a tocar otro tema un poquito más complejo en la siguiente parte de esta misma lección. Estamos hablando de cercanía, estamos hablando de intimidad, estamos hablando de ese contacto carnal, ¿sí? Contacto físico que podemos tener, que puede derivar, como decía nuestra hermana, pues en una cuestión sexual. Entonces, esto es lo que debemos de tener mucho cuidado en casa. Hay quienes vivimos en hogares donde hay muchos cercanos, ¿no?, en nuestro domicilio, donde vivimos con mujeres, con hermanas, vivimos con tíos, con sobrinos, y esto es importante, hermanos. Yo creo que es importante que aprendamos a conocer y también a saber a manejar cómo es nuestra privacidad, cómo debemos de manejarnos entre nosotros y también con nuestros hijos, ¿verdad? Cómo los enseñando esa distancia que se debe tener entre nosotros como familia. Si bien tenemos una sangre que nos une, por supuesto, hay un lazo de amor, ¿verdad?, que es el que nos maneja, pero es cierto, hay mucho que tenemos que instruir en el hogar para que nuestros hijos y sobre todo adolescentes o jóvenes vayan a malentender lo que es el amor, lo que es la cercanía que se pueda tener con una cuestión pues que lo rebase. Y esto es importante, eso es necesario. Y también nos va a llevar a otro tema, que lo vamos a ver en los siguientes párrafos, que todavía es algo mucho más delicado, que es algo que también se vive mucho en la sociedad en la que vivimos, que es algo muy frecuente y que sobre todo los pueblos y los gobiernos pues están trabajando mucho, hermanos, sacando leyes muy estrictas para que esto no ocurra, pero bueno, no me adelanto. Ahorita solamente es ver esta idea. Yo creo que tenemos puntos importantes a entender, que la comunicación tiene que ser vital en nosotros como familia, el respeto, la parte de la privacidad que debe de existir. Hay algunas palabras que a lo mejor no estamos muy acostumbrados hoy, pero son importantes. Por ejemplo, el recato, ¿no? Esa es una palabra necesaria. Habíamos escuchado también acerca de la vergüenza, ¿no? Por ejemplo, cuando Adán y Eva, ¿se acuerdan qué pasó con ellos? Dice que cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿qué cosa? Se avergonzaron, pero buscaban ¿qué? Cubrirse. Entonces, son ejercicios que tiene el ser humano, pero que en ocasiones, cuando hay mucha cercanía entre nosotros, en la familia, quizás hay cosas, algunas barreras que se llegan a romper o que pensamos que pues no pasa nada, ¿no? Pues déjalo, son niños, ya tienen sus 12, 15 años y los seguimos dejando que se bañen juntos. O sea, hay situaciones que sí hay que cuidar. Yo pienso que debemos de aprender a cómo manejarlos con nuestros hijos. Lo hablamos un poquito con las hermanas de la femenil, porque en ocasiones cuando somos muy dados a prohibir o a marcar el no, pues a veces los jóvenes, sobre todo los adolescentes, lo pueden malinterpretar y tener acciones de rebeldía. Entonces hay que saber cómo dirigirnos con nuestros hijos, ser muy claros con ellos, darles una orientación adecuada. Yo creo que las lecciones es lo que nos promueven a que estudiemos, a que aprendamos, a que seamos conscientes de esto que es, pues puede ocurrir. Y finalmente la Escritura lo pone ahí porque ya lo mencionamos, son prácticas que han existido ¿desde cuándo? Desde toda la vida. O sea, desde imagínense, estamos hablando desde los egipcios.
Y mencionó algo importante nuestra hermana que le decíamos, los egipcios por eso se casaban entre ellos, ¿no? También hay algunas prácticas en Europa, algunos reyes que hacían lo mismo, se casaban con sus parientes cercanos para mantener un linaje. Y ella decía, pues no vaya a ser que queramos hacerlo nosotros, ¿verdad? Que también por mantener aquí una religión hagamos eso y bueno, se convierte en una situación pues completamente diferente. Y interesante que nuestra hermana hasta mencionó un punto y un tema muy importante. ¿Cuál mencionó ella? La evangelización, ¿no? Lo importante que es ir también y que no nada más seamos familia los que nos encontramos aquí, porque es cierto, la verdad es que a veces empezamos a platicar, a convivir, nos damos cuenta que entre nosotros ya tenemos muchos lazos de parentesco. Entonces es importante también el traer almas nuevas, ¿no? Fíjense hasta dónde nos puede llevar este tema, ¿no? A cómo hacer un análisis de nosotros como sociedad, como iglesia, y llevarnos a situaciones mucho más complejas. Vamos a pasar al siguiente párrafo que nos sigue hablando de la misma dinámica. Le pido a nuestras hermanas, algunas de nuestras hermanas que quiera ayudarnos con la lectura. Mi hermana Jocabet, mi hermano, si me ayuda aquí adelante. Vamos a prestar atención, mis hermanos, a la lectura del siguiente párrafo. El mandamiento contenido en nuestro versículo para memorizar prohíbe tener relaciones íntimas con un familiar. Por ejemplo, condena que un hombre tenga intimidad con su madre, con su hermana o media hermana, con nieta, con su propia hija y con la tía paterna o materna. También se prohíbe intimar con su madrastra, con la hija del hijastro o hijastra, con la tía política, con la nuera, con la sobrina, con la cuñada, etcétera, según Levítico 18, del 7 al 17. Gracias, mi hermana. Fíjense, todo lo que estamos estudiando, hermanos, fíjense la profundidad que nos lleva este mandamiento que tiene que ver con el adulterio, con la fornicación, hasta dónde nos lleva precisamente a la fortaleza que debemos de tener nosotros y al conocimiento de la ley que nos lleva a saberlo. Porque es cierto, ¿verdad? Si nosotros no tenemos esa comunicación y esa enseñanza desde pequeños a nuestros hijos, la realidad es que la sociedad así es, hoy en día ya no tienen las leyes de nuestro Dios, crece la sociedad y hay muchas cosas que confunden, ¿no? Y que creen que pueden tener pues este tipo de cercanías o este tipo de relaciones, ya hablando de relaciones íntimas, como ya lo mencionamos, toda esta parte material o física, carnal, pues puede rebasar y llevarnos a un tema sexual, y pues dice que hay el párrafo, ¿no? Que pues cualquiera ya podría tener esa cercanía, no nada más con sus hijos, dice que con quiénes, con la nieta, con la media hermana, con el sobrino, con la tía política, con la nuera, ¿no? Por esa convivencia que pueda existir y que a veces, hermanos, tanta confianza que uno puede tener, nos puede llevar a hacer a un lado las leyes de nuestro Dios. Entonces, es importante, entonces, es necesario, como dice aquí, entender por qué nuestro Dios ha establecido esto desde el principio. Yo creo que aquí no solamente viene un acto de obediencia a nuestro Dios, sino también precisamente podemos hablar hasta de temas de pureza, de un tema de la inocencia que puede existir en nosotros como jóvenes, como adultos, y que es necesario que con la ley de nuestro Dios siga así, hermanos, que tenemos que entender lo que la sociedad y el mundo hace, porque ellos van a mencionar prácticas, seguramente vamos a escuchar conversaciones en el mundo completamente diferente a lo que nosotros estamos aprendiendo aquí. Y al final, pues vamos a tener que aprender nosotros a poner en práctica cada una de estas situaciones. El tema, yo creo que la parte crítica o difícil que ahorita vamos a entender es que puede existir unas situaciones muy difíciles, hermanos. El siguiente párrafo ya nos habla un tema, no nada más de un tema de amor, ¿no? Porque podemos decir que cuando pues se habla de relaciones íntimas, pues hay a lo mejor cercanía, hay a lo mejor alguna atracción, pero después hay unas situaciones muy graves, hermanos, que pueden existir de forzar, de violencia, y que también ocurren en el hogar, ¿no es así? Es a lo que yo decía, la sociedad en la que vivimos, la realidad es que hoy existen muchísimos temas muy complejos de que esto sucede en los hogares, y es lo que los siguientes párrafos nos mencionan. Por eso es importante entender, mis hermanos, partir de esta idea, de la ley de nuestro Dios, de estas prohibiciones, pero vamos a ver hasta dónde esto puede llegar. Mi hermano quería participar, le voy a pedir a mi hermano si me ayuda para que escuchemos la participación, y ahorita continuamos con el siguiente párrafo. Bueno, antes de pasar a la otra parte que dice la escuela, complementando un poco lo que dice la hermana Teo y lo que ya comentó usted, sí, hermano, lo que dice la Biblia con el apóstol Pablo dice una cuestión muy puntual, cuando habla acerca de que nosotros tenemos que ser más seres espirituales que carnales, ¿no? Y a mí cuando pienso mucho en eso y lo veía en la carrera, en la licenciatura que estudié, me hizo mucho reflexionar en la cuestión que decía desde el punto de vista antropológico de la cuestión del incesto.
Decía un antropólogo famoso que se apellida Levi-Strauss, decía que la instauración del incesto, porque dice Levi-Strauss hace un trabajo en el que analiza varias culturas y varias civilizaciones y encuentra que algo muy común en el ser humano en sus distintas culturas es que de una o de otra manera hay una instauración del incesto. A lo mejor no es la misma la que tenían los pueblos al sur de África a la que tienen en Asia, ¿no? A lo mejor algunas uniones eran permitidas, como lo vemos en la Biblia también, que habla de ciertas uniones prohibidas y permitidas dentro de esta instauración. Pero decía Levi-Strauss, algo que nos hace humanos, que nos hace seres humanos y nos diferencia de los animales, por eso hablo de Pablo y del ser animal y el ser espiritual, dice, es esta instauración de la cultura a partir de la prohibición. El ser humano evoluciona, por así decirlo, en un ser cultural, en un ser social, que tiene reglas, que tiene una instauración, se organiza por familias, luego por pueblos, luego por un gobierno teocrático y así, y como va evolucionando socialmente el ser humano, es a partir de la instauración de una ley del incesto. Desde el punto de vista psicológico, Freud lo retoma cuando habla sobre la sexualidad de los niños, justamente, y dice que hay algo que en el ser humano hace que se construya el aparato psíquico, la conciencia, nuestra forma en la que nosotros entendemos los valores morales que nos instan nuestros padres en el desarrollo infantil, en el desarrollo personal, en el desarrollo de nuestra persona, que tiene que ver justamente con entender nuestra función dentro de una familia, ¿no? Buscar la exogamia, que es lo que decía la hermana Teo hace unos momentos, buscar formar una familia a partir de dejar el núcleo familiar. Y Freud precisamente dice que cuando no hay una correcta instauración de la prohibición del incesto en el ser humano, tiende a tener ciertas conductas que considera Freud en ese entonces perversas o psicóticas, cuando no hay una correcta instauración de ese aparato psíquico, de nuestra cognición y de nuestra mente, a partir de entender esta diferenciación de lo que es permitido y lo que no es, que es la ley en ese sentido. Entonces, además de sentir, retomando a lo que dice Pablo, justamente nosotros como seres espirituales, que es lo que estamos buscando ser, nosotros, a diferencia del mundo, nosotros tenemos que buscar justamente eso, ¿no? Seguir las reglas de nuestro Dios, seguir lo que para el ser humano, para las personas que no conocen a Dios dicen lo natural, ¿no? Que es lo cultural, para el ser humano ya es natural, pues para nosotros es apegarnos a los mandamientos que nos dice nuestro Dios. Muchas gracias, hermano. Yo creo que todos esos comentarios nos ayudan a entender, hermanos, la situación, lo que platicábamos, ¿no? Cómo existen comportamientos y cómo nosotros debemos de acercarnos a nuestro Dios. Tiene mucha sabiduría. Yo creo que cuando entendemos la ley de nuestro Dios, nos damos cuenta de la sabiduría y la prudencia, la inteligencia que uno puede adquirir y que nuestro Dios quiere, ¿verdad? Y el cuaderno lo decía, esto será exclusivamente para el pueblo de Israel. Dice que no, ¿verdad? Hay algunos puntos que yo creo que sí hay que entender, lo que es más bien para toda la humanidad, para todos los hombres que también deben de entender y comprender. Le voy a pedir a algunos de los hermanos jóvenes, algún joven, hermana, hermano, que quiera darle lectura al siguiente párrafo. ¿Quién levanta la mano? Aquí está nuestra hermana, si mi hermano me ayuda, para que escuchemos el siguiente párrafo que dice, que es una cita, me parece. Adelante, hermana. Sí. En ninguna de estas cosas os maravillaréis, porque en todas estas cosas se han anunciado las gentes que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores, guardando pues vosotros mis estatutos y derechos, y no hagáis ninguna de todas estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero, que pregona entre vosotros. Levítico 18, 24, 26. Amén. Gracias, hermana, amén. Y de hecho el versículo 30 de este mismo Levítico 18 dice: guardad pues mis ordenanzas, no haciendo de las prácticas abominables que tuvieron lugar antes de vosotros, y no os ensuciéis en ellas, yo Jehová, vuestro Dios. Entonces esto es necesario entonces comprenderlo, hermanos, que la realidad es que los hombres pues tienen prácticas completamente terribles, algunas de ellas, ¿no? Hay cosas que nosotros como sociedad, como ya nuestros hermanos mencionan, tenemos que aprender, tenemos que entender, hay porqués y razones, pero al final yo creo que sí es necesario entonces, como dice esta cita,
que pues tengamos mucho cuidado, hermanos, de otras doctrinas, de otras influencias, de quizás otras formas de aprender que hasta llegan a decir que es como que lo nuevo, ¿no? Que es lo de hoy. A veces entre las nuevas prácticas se puede escuchar, y tener mucho cuidado, hermanos, si esto no puede llevarnos entonces a ir en contra de lo que nuestro Dios nos está ordenando. Y es tan complejo hablar de relaciones entre familiares, hay una línea tan delgada, por así decirlo, que nos lleva a los siguientes párrafos, nos lleva a la siguiente idea, hermanos, que esto se torna muy, muy complejo, hermanos, y puede exceder a algunas situaciones de autoridad, algunas situaciones de lo que pueda sentir. Por eso yo creo que es importante que nosotros desde pequeños, desde que estamos nuestros hijos pequeños, hacerles conocer estas leyes, tener mucho la forma en las manos en las que nos tenemos que expresar con ellos. Yo creo que somos un pueblo y una iglesia que siempre promueve el amor, ¿verdad?, entre nosotros, pero pues que no se malentienda. ¿Qué tipo de amor? Porque yo he escuchado, a veces hasta allá afuera, cómo malinterpretan lo mismo que Jesucristo habla acerca del amor y lo que podemos tener entre nosotros, lo malinterpretan, hermanos. Y es sorprendente cómo lo llevan a una parte sexual. Y yo creo que no, hermanos. La verdad es que mencionó algo importante nuestro hermano. Vamos a ver la cita a la que hace referencia a nuestro hermano precisamente. Está en 1 Corintios, hermanos. Esto creo que es importante resaltarlo. Es algo que podemos resaltar no solamente en esta lección, sino en todas nuestras lecciones. Primera carta a los Corintios, vamos a buscar la cita, capítulo 2. Es lo que nuestro hermano hacía referencia que mencionaba Pablo. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, y vamos a tener esta lectura, hermanos, que nos menciona precisamente que nosotros en el conocimiento de Dios, si bien somos seres físicos, somos seres materiales, somos seres carnales, pero también debemos de comprender que tenemos una parte espiritual que tenemos que trabajar, y que es lo que va a hacer acercarnos más a nuestro Dios, cuando nuestro espíritu está creciendo y está fortalecido. Dice el versículo 3, ¿estamos allí? 2, dice el versículo 13, lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando ¿qué? Lo espiritual a lo espiritual, mas el hombre animal, ¿qué cosa? No percibe las cosas que son ¿de qué? Del Espíritu de Dios, porque le son ¿qué? Le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar ¿cómo? Espiritualmente. Hay cosas que son espirituales, y que vamos a entender nosotros que se entienden con el Espíritu. Y este versículo lo que dice, bueno, pero hay otro que es el hombre, ¿qué? ¿Cómo lo menciona? ¿El hombre cómo? El hombre animal, dice, hay cosas que el hombre animal no lo va a entender, y hasta le van a parecer ¿cómo? Locura. Hoy en día, cuando tratamos nosotros de hablar de las leyes de nuestro Dios, la verdad es que la sociedad ya nos ve de una manera extraña, ¿no? Hablando de general, porque esto es una manera global, lo que nos está mencionando, no exactamente de esta lección, pero nos ayuda, hermanos, a entender esta idea de este hombre animal que percibe las cosas pues nada más en lo carnal, ¿no? Seguramente en tener dinero, en tener una vida plena, ¿no? Hay muchas cosas que el hombre carnal siempre va a tener, y algunas no son necesariamente malas, pero dice este versículo que esto va a chocar mucho con la parte espiritual, porque la parte espiritual tiene otro propósito, tiene salvar nuestra alma, ¿no es así? Tiende a salvar ya no esta carne, porque esta carne se va a morir, esta carne pues va a ir al sepulcro, pero creemos, hermanos, que si nuestro espíritu está vivo, es lo que va a dar cuenta cuando sea llamado a la resurrección. Y esto que estoy diciendo, ¿o no le es locura al hombre carnal? ¿No? O sea, dicen, ¿cómo? O sea, si fue difícil para entender a algunos hombres doctos, como aquella charla que tuvo Jesucristo, ¿no? Aquel hombre no entendía cuando le decía a Jesucristo que era necesario volver a nacer. Imagínense, ¿no? Y hasta Jesucristo dice, si tú siendo un varón, un príncipe, te cuesta trabajo, imagínense allá afuera, hermanos, el mundo, cuando les hablamos a veces de estos temas de resurrección, cuando les hablamos del amor, cuando les hablamos precisamente de la parte espiritual, de creer en las leyes de nuestro Dios, dice el versículo que les es locura. Entonces sí es necesario, hermanos, que lo entendamos completamente, la importancia que tiene en nuestras vidas. Esta primera parte es importante. Todo esto es ley de ¿quién? Es ley de nuestro Dios, es un beneficio para nosotros, primero porque tenemos que mostrarnos obedientes. Yo creo que también tiene que ver con una cuestión de pureza, de algo que podemos mantener en nuestras familias, alejándonos de todas estas prácticas que es concupiscencia. Para el mundo ya lo mencionamos, para ellos es normal que puedan existir relaciones y entre muchos, ¿no? Y a veces hasta algunos presumen que han tenido relaciones no con uno, con 20 y es motivo de orgullo. Para nosotros no, hermanos. Nosotros es mantenernos
como Dios nos está ordenando, de una pureza en nuestro cuerpo y también en nuestro espíritu. Y vamos a ver qué dicen los siguientes párrafos, que también, como yo mencionaba, son parte importante de la lección que tenemos el día de hoy. En la parte de arriba, no sé si alguno de los hermanos nos quiere ayudar, en la parte alta. Mi hermano, sube nuestro hermano Carlos, para que escuchemos la lectura del siguiente párrafo. Ahorita sube nuestro hermano con el micrófono, mi hermano. Y vamos a continuar la lectura que nos menciona el siguiente párrafo. ¿Desde todo? El siguiente párrafo, hermano. Todo, sí, todo tipo. Todo tipo de abuso intrafamiliar de carácter sexual es penado y perseguido de oficio por las autoridades civiles, y no se requiere llegar a cometer físicamente la falta. Hoy en día tan solo basta con denunciar en grado de acoso para que el agresor tenga que comparecer ante la autoridad del orden civil. Hasta ahí, hermano. Sí, gracias, hermano. Quería… Sí, adelante. Sí, hermano. Es una teoría, o sea, como todo lo que se escribe a veces, pero en la relación que tocaste de Lot, que tiene relaciones incestuosas con sus hijas, por una percepción que tenían ellas que ya no había hombres, y según teoría de judíos, es que de ahí viene la descendencia de los asiáticos, de los chinos, de los que tienen rasgos mongoloides. No quisiera enfrascarme en esa teoría, porque todo es teoría, hermano. Solamente el Eterno sabe muchas cosas, pero pues hay cierta relación por sus rasgos mongoloides, de los rasgos de esa gente. Sí. Pero hermano, no quisiera incurrir en afirmar algo que no me consta. Ajá. Pero pues sí me dio ganas de compartir con ustedes pues sí, esa supuesta teoría que por esa relación salen, pero no me consta. Sí, hermano, sí, vamos a leer si quieren la cita misma ahí menciona de qué pueblos descienden, y sí, definitivamente que nosotros no creemos algo así como lo menciona, la realidad es que no, ya va mucho más allá, y eso también es algo importante, hermanos. A veces utilizamos recursos que exceden lo que es la realidad para tratar de defender algún valor que no cabe, hermanos. La realidad es que lo que estamos aquí aprendiendo es que lo que estamos escuchando es la ley de nuestro Dios, y habiendo o no habiendo consecuencias, tenemos que guardar la ley de nuestro Dios. El cuaderno y el objetivo menciona, y esto son estudios recientes que se han hecho, ya lo mencionaban nuestros hermanos, que efectivamente sí hay una cuestión congénita que se puede afectar cuando hay parientes muy cercanos que pueden tener familia. Pero bueno, ese es un punto muy claro que menciona. Lo que menciona nuestro hermano, la realidad es que así no lo queremos, hermano, nunca se ha pensado lo que usted dice, pero vamos a leer la cita. Vamos a leer la cita a ver qué es lo que dice. Vamos a irnos al libro de Génesis. En el libro de Génesis menciona precisamente esta situación que nuestro hermano está mencionando. Es cierto, ya lo decía nuestro hermano Yair, es una situación compleja, es una situación muy particular que se presentó en esa ocasión, pero finalmente, hermanos, ya vimos que en el libro de Levítico esto ya está legislado. Y ya, pues bueno, no se presenta esa situación. Libro de Génesis, vamos a leer esta situación solo para aclararlo y ver los pueblos que efectivamente, de acuerdo a la Escritura, menciona que descienden a los descendientes que tuvieron las hijas de Lot con su padre. Es el capítulo 19, Génesis capítulo 19, y dice el versículo, vamos a leer desde el versículo, vamos a leer el 34, que es la parte que queremos nada más aclarar. Dice el versículo 34, dice, y concibieron las dos hijas de Lot de su padre, y parió la mayor un hijo llamado, su nombre, Moab, el cual es padre de ¿quiénes? De los moabitas hasta hoy. La menor también parió un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de ¿quiénes? De los amonitas hasta hoy. Eso es lo que dice la Biblia. Y son dos pueblos que acompañaron al pueblo de Israel. Vivieron situaciones, ¿verdad? Si nosotros recordamos, vamos a recordar muchísimos episodios que se ha vivido con estos pueblos. Pero bueno, este acontecimiento ya se mencionó, ya se dijo, fue una situación muy particular, muy especial, y sobre todo fue la perspectiva, ¿no?
No vamos a profundizar en esta lección porque no es el propósito, pero dice que las hijas de Lot, ¿qué creían, hermanos? Que ya no había humanidad, que ya se habían acabado la humanidad en el planeta y realizan pues esta situación. Pero bueno, eso fue una situación, yo creo que son particularidades que debemos de entender. Lo que hoy estamos analizando es que ya en el libro de Levítico se legisla y tiene un propósito, una razón. Tiene una razón, es precisamente la santidad que nuestro Dios quiere en su pueblo y lo que ya mencionamos, que hay pueblos, ya lo mencionaron nuestros hermanos, y no nada más, ya nos ampliaron, que no nada más con los egipcios, sino en muchísimas civilizaciones antiguas, siempre ha existido esta idea de tener relaciones con los cercanos. Hoy en día, hermanos, la sociedad, ya lo mencionamos, está en una situación muy compleja, atraviesa una situación completamente diferente a lo que se vivía, pero tal pareciera que muchas de las prácticas siguen vigentes, ¿no? A lo mejor ya no con fines de ritos o con fines de adoración a ídolos, pero finalmente van en contra de ¿qué, hermanos? Van en contra de la ley de nuestro Dios. Nos tenemos que tener muy vigente y seguir siempre de la mano la enseñanza de nuestro Dios. Nuestro hermano ya leyó, ahorita doy participación, nada más quería puntualizar, ya leímos el párrafo que entramos a la parte que la segunda parte, ahorita lo vamos a entender, que es la parte del abuso intrafamiliar que existe y que también tiene que ver pues precisamente con relaciones no solamente incorrectas, sino forzadas y delicado, ¿no? Porque ya de acuerdo a lo que dice el párrafo, está penado por la sociedad, está penado por las autoridades, hoy en día es muy, muy, muy delicado. Tanto que dice el mismo cuaderno, ¿no? Que con solamente elevar una denuncia de acoso, pues ya es motivo para que se levante y se atienda. Esa es la otra parte que necesitamos entender. Veo algunas participaciones, les voy a dar la palabra y ahorita continuamos para cerrar con esta idea, que también es importante entender esto. Me parece que mi hermana quería hacer una participación. Ahorita mi hermana, primero mi hermana que ya me levantó la mano primero, y después mi hermano atrás, ahorita antes de que pase mi hermana. Primero mi hermana, la que está a un lado de usted, hermana. Ella había levantado antes la mano. Déjenme más que llegue mi hermano Carlos, y ahorita tengo ahí las 3 participaciones, bueno, 4. Ahorita que nuestro hermano se acerque. Gracias. Bueno, hermanos, ilustrando un poco el aspecto genético del incesto, es importante evitarlo porque hay enfermedades cuando son por esta clase de relaciones, que hay enfermedades genéticas que son por la presencia de un gen o la ausencia del mismo. Entonces, entre familiares pasa que compartimos la misma información genética. Entonces, el hecho de que la mamá tenga el gen y el papá también, el niño va a desarrollar una enfermedad, o que la mamá no tenga el gen, el papá tampoco, el niño viene con la enfermedad. Y a veces esto causa desde cosas leves hasta verdaderas incompatibilidades con la vida. Quisiera ejemplificar algo muy breve. Mi hermana es pediatra y cuando estaba estudiando esa residencia tuvo el caso de un niño como de 1 año que tenía unas lesiones en la piel horrible, estaba grave el bebé y era producto de un incesto. El niño era alérgico al colesterol. Eso es incompatible porque el colesterol es parte de las membranas celulares, todo nuestro cuerpo está hecho de células, muchos alimentos tienen colesterol, necesitamos el colesterol para vivir. El niño era alérgico al mismo, falleció en el hospital. Así de grave puede ser un incesto. Y un poco lo que decía el hermano sobre el síndrome de Down, ese no es por incesto, el síndrome de Down es una trisomía, es material genético extra. Todas nuestras células tienen el material genético completo, todas, pero las células sexuales o los óvulos o los espermas solo tienen la mitad. En la fecundación, cuando se juntan estas 2 células, se juntan las 2 informaciones genéticas y ya se tiene un genoma completo para un nuevo ser humano que se va a formar. Y entonces en la trisomía lo que pasa es que hay un cachito del par cromosomal 21, porque los genes, el genoma se agrupa en cromosomas y esos van de 2 en 2, tenemos 23 en total. Entonces el par 21 tiene un cachito que no entró en ningún lado y por eso los niños nacen con síndrome de Down, pero ese no es por incesto, eso es un error al momento de la fecundación, al momento de combinar los materiales. Gracias, muchas gracias a nuestra hermana por la participación y su comentario. Mi hermano Mauro, ¿quieres hacer un comentario a mi hermano? Y ahorita regresamos aquí adelante con nuestra hermana. Sí, estoy dándole el orden de que me pidieron. Adelante, hermano. Pasa a vosotros, hermanos. Pasa a vos. Pasa a vos, hermano diácono Abraham. Pasa a vos, hermano.
desde luego con la explicación que nos ha dado nuestra hermana, que es una explicación científica muy clara, pero en el curso de la historia han habido pueblos que se llaman endogámicos, que se tienen relaciones al interior de esos pueblos y no con otros, y esos van produciendo también problemas genéticos. En el caso de nuestro país, hay una isla en el Pacífico donde viven los seris, que han sido endogámicos durante muchos años, y ellos pues padecen en general de la ceguera. Se ha producido en ellos ese fenómeno. También en la selva lacandona también han habido poblaciones endogámicas y también producen pues defectos físicos entre sus integrantes. Ahora, tanto en Asia, en las civilizaciones asiáticas, como en Europa, fue una práctica muy importante el casarse entre familiares para conservar la riqueza. O sea, los aristócratas, los reyes, reinas, emperadores, etcétera, al no desear que su riqueza se dispersara o su poder, buscaban emparentar entre ellos mismos. Sí. Y eso fue creando lo que se llamó la sangre azul, que la sangre azul entre la aristocracia pues es un defecto que produjo muchas lesiones en el propio ser humano. Sí. Así que y esto ha ocurrido durante siglos, ocurrió y sigue ocurriendo también en ciertos grupos humanos. Pues muchas gracias. Sí, no, al contrario, ustedes muchas gracias por los comentarios, hermanos. Yo creo que es lo que platicábamos, que es importante el conocimiento y precisamente acercarnos a este tipo de entendimiento. Mi hermano Carlos, aquí en la parte de adelante, ahora sí mi hermana, y ahorita nos vamos hasta atrás también, que otra hermana quiera participar. Adelante, hermana. Pasa vos. Pasa vos, hermana. Yo le quería comentar que yo no creo que sea por las riquezas, ni no sé, pero mis abuelos son primos hermanos, se casaron y tuvieron 2 hijos albinos, uno con retraso mental y la otra solamente albina. Después mis papás, mi mamá es tía de mi papá, somos 9 hermanos, gracias a Dios, todos sanos, y todo esto, tengo muchísimos familiares casados con familia, porque así se acostumbraba en el Estado de México, en el pueblo. Yo no sé por riquezas, porque no somos ricos, no conservábamos la riqueza, pero yo sí creo que éramos muchos y la convivencia y la verdad, la ignorancia de no saber que esto era una ley de Dios. Claro. Se dio, pero pues, en mi familia todos los casos son entre familias. Sí, sí, muchas gracias. Gracias, hermana, por la participación. Sí, la realidad es que es cierto, o sea, mucho de los comienzos o la justificación tiene que ver, ya lo decíamos, con las altas esferas, pero finalmente quienes vigilan o quienes imitan estas prácticas, ya lo mencionamos, ¿quién va a ser? Pues es el pueblo, o sea, es la sociedad misma. Y es cierto, la verdad es que a veces ya es por costumbre, y ahorita mi hermana mencionaba, pero estoy seguro que si a lo mejor nosotros algunos rastreamos, vamos a darnos cuenta que siempre ha existido este tipo de situaciones. Yo creo que es importante conocer las consecuencias, ya nos decía nuestra hermana muy detallado, cuestiones médicas, ¿no? Lo que puede afectar, y tiene razón nuestra hermana, fíjense que es importante eso, por eso decíamos, insistimos, es el conocimiento, ¿no? Necesitamos adquirir y saber, aprender más precisamente porque hay cosas, decía, no sé si fue Job el que lo dijo, ¿no? Muéstrame tú qué cosa, lo que yo qué cosa. Pues no veo, ¿no? Si hice mal, pues ya no lo haré, porque a veces nos pasa a muchos, ¿no? Que sin saberlo, pues hemos cometido algunas cosas incorrectas. Pero el conocimiento de Dios nos ayuda, hermanos, a entenderlo y a superar, sobre todo estas situaciones. Le agradezco mucho a mis hermanos que participaron en sus opiniones y nos queda una más. Ahí mi hermano Carlos con nuestra hermana. Ahí, ¿dónde está usted, hermano?
Gracias, hermanos, pasa voz. Pues es un poco retomando lo que dijo mi hermana Teo, mi hermana también, y lo que nos mencionaba también el hermano Armando en la predicación de anoche. El mundo cree que el seguir a Dios es tener un yugo, el de estar sujetos a algo, pero como decían, no entienden, ellos no entienden porque están sujetos a la carne, no entienden que el conocimiento de Dios va más allá, es mostrarnos su amor, porque el del conocimiento viene de Él. Dios puso sus leyes de una manera que pudiera ser entendido por la humanidad en diferentes épocas. Lo puso de una manera tan sencilla que, como la ley de la alimentación, esta ley lo pone de una manera que cualquier persona pueda entenderlo. Y gracias a Dios, bueno, en la actualidad tenemos la ciencia que nos da a entender el por qué, o sea, ya podemos ir más allá y entender el por qué Dios lo pone. Entonces, en esto es seguir a Dios y ojalá que el mundo, no sé, a través de la transmisión pueda entender que la ley de Dios es el conocimiento, pero a diferentes niveles. Sí. Eso era todo. Sí, muchas gracias, gracias mi hermana. Sí, la realidad es eso, hermanos. Yo creo que las lecciones que estamos estudiando nos ayudan a llegar a ese tipo de conclusiones. El propósito, la razón por la que tiene que ver la ley de nuestro Dios. Yo creo que aquí hay puntos que vamos a entender. La palabra de nuestro Dios lo marca y decíamos, lo tenemos que hacer por obediencia. Lo tenemos que hacer porque somos hijos de Dios, porque Dios nos lo ordena. No necesariamente vamos a tener que buscar justificaciones, ¿verdad? Ni para todo decir es que todo está mal. No. Es obediencia. Si Dios lo ordena, tiene un propósito, por supuesto. Toda la ley de nosotros tiene un propósito y una razón por la que Dios nos lo ordena. Y a lo mejor algunas cosas no las sabemos nosotros. Es posible que algunas no las sabamos. ¿Por qué no? No lo alcancemos, no tengamos la suficiente sabiduría para entenderlo. Pero hay muchas razones que sí, ¿no? La ley de la alimentación, ¿cuánto no buscamos, no? Y tratamos de hacer ver que tiene un propósito benéfico para nosotros. La ley de la alimentación, por ejemplo, el guardar el día del sábado, los diezmos, la ley de la purificación. O sea, hay muchas leyes que nosotros vamos a buscar, vamos a encontrar que siempre hay algún beneficio que nuestro Dios está buscando. Lo primordial, ¿cuál es? La obediencia. Lo primero es obedecer. ¿Por qué? Lo dice el mandamiento. Digo, nosotros somos pueblo sabio y entendido, dice la Escritura, que vamos más allá, ¿verdad? Y nos damos cuenta, como dice nuestra hermana, que tiene también una razón de ser. Y de hecho, si prestamos atención a detalles como la lección de hoy, ahí es muy claro. Esta ley es ¿para qué, hermanos? ¿Para alejarnos de qué? De las costumbres de otros pueblos. Y si leemos Deuteronomio 28, dice, yo te pongo ¿qué cosa? Las bendiciones, ¿no? Y mira, vas a llenar de bendiciones. Lo leímos también hace rato acerca de lo que representa el guardar la ley de nuestro Dios. Dice, vas a vivir ¿con qué? Con plenitud. Entonces, hay mucho beneficio, por supuesto. Lo primero es la obediencia. Desde luego siempre va a ser la obediencia hacia nuestro Dios. Y vamos a entender, como lecciones como estas, que si hay otro tipo de situaciones, ¿no? Hay consecuencias, ya lo vimos, que ahorita lo han planteado muy bien nuestros hermanos, que lo hemos visto, lo hemos vivido, ¿no? No podemos decir, pues sí, pues a mí me tocó, yo lo vi y conocí a una persona, o como dice nuestra hermana, pues directamente en la familia, y lo estamos viendo, pues son consecuencias. A veces no damos cuenta de las consecuencias hasta que pues ya lo hemos hecho. Y la ley de nosotros también nos previene de eso, nos dice, no lo hagas, ¿no? Aléjate, mira, esto es por tu bien, es para que llegas a una tierra, les dice, vas a poseer una tierra que está llena de pueblos, no hagas lo que ellos hacen. Tú ya aprendiste una doctrina, hazla, síguela, mantente obediente a Dios, leal a Dios. Y dice, ¿y esto te va a llevar a una buena vida? ¿Sí? ¿Vas a tener días agradables? Dice, sí. ¿Te va a llevar a paz? ¿Te va a llevar a muchas cosas a favor? Esa es la parte que nosotros tenemos que irnos más allá. Y voy a regresarme a lo primero que mencionamos. Esas lecciones tienen que ver, hermanos, porque hay quienes, o otro tipo de perspectivas, que nos hacen ver que la ley de Dios ya no debería de estar. Es que la ley de Dios ya no, dicen, ¿ya quedó dónde? Dicen que quedó clavada en la cruz. Y nosotros después de analizar esto, ¿qué decimos? Pues no, ¿verdad? O sea, pues son leyes que se tienen que hacer, que se tienen que cumplir, pues ¿cómo vamos a dejar esto clavado en la cruz? Porque a veces ellos se van con una idea, ¿no? Quizás ya no guardar el sábado, la ley de la alimentación, pero es más. O sea, las estudiantes de nosotros son muchísimas. Está el cuidado de los ancianos, ya lo vimos, la atención, la justicia que nosotros podemos dar, los que vendemos, los que compramos, ¿no? O sea, se dan cuenta cómo va muchísimo más allá. Y si nosotros profundizamos, todo eso son prácticas del mundo, ¿no?
Y si nosotros hemos puesto atención en todas las lecciones a lo largo del trimestre, siempre hay una justificación para la sociedad allá afuera, ¿no? Y ellos dicen que está bien, dicen es que es válido, ¿no? Si se trata de tu vida y del progreso y de avanzar, ¿qué cosa? Pues todo se vale, ¿no? Eso dicen allá afuera, pero eso es lo que venimos nosotros aquí a entender. Digo, esta lección es una lección interesante, a lo mejor de los pocos casos que a veces se llegan a estudiar, pero que nos hacen ver, hermanos, la vigencia de que la ley existe. Y definitivamente también al analizarlo hay ciertas consecuencias. Esta última parte a mí me parece importante resaltarlo, porque lo que nos invita precisamente es cuando ya esta idea del acercamiento, de la convivencia, de cómo convive la familia, decíamos, hermano, bueno, hay escenarios donde pues, se casó, ¿no? Vamos a decir que lo hizo bien, pero hay veces que pues, no es bien, ni siquiera en ese contexto. Dice el último párrafo, bueno, leímos el que decía nuestro hermano, acerca del abuso, ¿no? Que existe el abuso intrafamiliar, y el abuso intrafamiliar es entre familia, ¿no? Es el padre con los hijos, con la madre, con los abuelos, o sea, si uno lo piensa, son cosas terribles, hermanos, pero que sucede precisamente por esa cercanía de la que estamos hablando, por ese, no sé si llamarlo confianza, o que a veces rebasamos ciertos niveles, ¿no? Creemos que tenemos cierta autoridad. Hay quienes así pueden pensar en su cabeza, que tienen cierta autoridad con sus hijas, con sus hijos, y hacer llegar a cometer actos graves, hermanos, de violencia intrafamiliar, de abuso sexual, como aquí nos lo está planteando. O sea, veamos hasta dónde el cuaderno nos está guiando cuando existen este tipo de uniones entre familiares cercanos. Dice el último párrafo, los castigos civiles no se pueden comparar con los castigos que impone Dios. Al cometer una falta como esta, podría haber falta de pan, escasez de trabajo, enfermedades, angustias, depresiones y otras formas mediante las cuales el Señor reprenda a aquel que cae en este tipo de desobediencia. Ahora bien, si alguien erró por alguna de estas causas, lo mejor es que no lo vuelva a hacer y que delante de Dios en oración confiese su falta, se vuelva obediente y humilde ante todo mandato que Dios ordena. Más aún, si por sus acciones tiene que enfrentar la sentencia de orden civil, acátela y cúmplala. Fíjense, la lección es clara, yo creo que no hay mucho que mencionar, pero sí es necesario ver que hasta dónde puede llevar este tema relacionado a las uniones cercanas. Ya vimos la primera parte, ya con muchos ejemplos mencionados por algunos de los hermanos, la parte médica también, que ya lo mencionamos, si es necesario, es importante saberlo, pero también ya lo estamos mencionando ahorita las consecuencias. Hay una consecuencia civil, hermanos. Si alguien llega a ser tomado en temas de abuso intrafamiliar, pues va a la cárcel. Y ya vimos que la doctrina esto no lo protege, dice claramente, ¿verdad? Y me parece interesante lo último que se menciona. Si alguien está atravesando por esto, ¿qué dice? Enfréntelo, ¿no? Pues hay que aceptar la sentencia, acatarla y cumplirla. Porque alguien podría decir, no, yo no sabía. Bueno, pues no lo sabes, pero pues así lo dijo Pablo también, ¿no? Dice Pablo, si yo no sabía que estaba el mandamiento y que dijera, por ejemplo, decía, no matarás. Yo no lo sabía. Dice, pero cuando sé el mandamiento, ¿qué cosa? Entra el pecado y muero. Entonces, se tiene que cumplir, o sea, la falta tiene consecuencias y es necesario que se siga el proceso. Lo interesante de la lección y lo interesante de nuestro Dios, con quienes podemos llegar a cometer faltas, esta y cualquier otra, ¿cuál es, hermanos? También lo que menciona al final. Bueno, si te estás dando cuenta que estás en un error, que cometiste una falta, pues arrepiéntete, ya no lo hagas, deja de hacerlo, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos leído a Jesucristo cuando le presentaban estos casos? ¿Qué hacía con las personas que le presentaban con el hecho de adulterio? ¿Se acuerdan? Cuando le cuestionaban, ¿qué decía? ¿Qué le dijo a la mujer que le llevaron para apedrear? Que no apedrearon, por cierto. Dice, pues ya no peques, ya no lo hagas, deja de pecar, deja de cometer la falta. Entonces, eso es lo importante, hermanos, y volvernos, dense cuenta cómo el párrafo nos insiste. La ley de Dios, la primera parte de lo principal es obediencia. Es obedecer la ley de nuestro Dios. Esto es importante, hermanos, el que nosotros no caigamos, dice el párrafo, en ningún tipo de desobediencia. Y si nos hallamos, hermanos, en esa situación, antes de decir, pues es que la ley ya no existe, no, mejor vamos a decir, pues sí existe la ley y pues tengo que serme responsable. Algunas cosas llevan consecuencia, bueno, pues si hay algo que tenga que pagar, lo debo de pagar. ¿Se acuerdan que algún personaje dijo eso? Cuando le hicieron ver, le pusieron el ejemplo, ¿no? De un hombre que había robado. ¿Y qué dijo el tal? ¿Qué cosa? Pues que cumpla, ¿no? Y cuando le hacen ver que él lo hizo,
¿Se dan cuenta la humildad de David? Al aceptar y acatar lo que Dios estableció, ¿no? Pues tuvo que aceptarlo, tuvo que acatar lo que venía. Y vinieron cosas muy terribles para David. Y es duro y fue difícil para él, pero pues ahí estuvo, hermanos, respondiendo también ante lo que pues tiene uno que cumplir las consecuencias. Yo creo que también por eso quizás algunos hombres, ¿no? Dicen quieren quitar la ley. Es más fácil, ¿no? Es más fácil decir, mejor la quitamos, ¿no? Porque, y por ahí hasta algunos apóstoles, ¿no? Llegaron a decir, algunos discípulos, ¿se acuerdan? Recuerdo, no en otro tipo de ley, cuando hablaba acerca del matrimonio, que dijeron, no, pues mejor no. Si es así, si esas son las condiciones que nos casamos, mejor no. Pues no conviene, fíjense. A veces hasta dónde podemos llegar nosotros a pensar por lo difícil que pueda ser. Yo creo que no, hermanos, yo creo que nosotros mismos somos los que podemos crear este tipo de ideas de que puedan o no puedan ser posibles. Pues el cuaderno de lecciones, hermanos, termina con esta lección. Creo que alguien quiere hacer otro comentario más. Bueno, con nuestra hermana terminamos con la última participación. La verdad es que esta lección termina con esta idea, pero no hay que olvidar que este trimestre nos trae, hermanos, la vigencia de las leyes de nuestro Dios y nos acerca a nuestros hermanos con estas leyes, a lo mejor algunas pocos conocidas. Adelante, hermana. Gracias, hermano. Ya para finalizar, también de manera legal, ahora ya para casarse todo ante el civil, pues ya piden muchos papeles y muchos trámites justo para que no se haga el incesto de forma legal, ¿no? Porque pues para casarse ya se necesitan papeles sanguíneos, donde vive la persona y todo. Ajá. Y hasta las personas que los van a casar, bueno, lo va a casar en este caso el abogado, si ve que ahora sí las personas tienen mismo grupo sanguíneo, no los puede casar, y si los casa, el abogado se va al bote junto con las personas. Entonces yo creo que también las leyes han evolucionado y gracias a esto también evitamos que en otros, pues sí, en otros lugares de nuestro mismo país se siga haciendo estas prácticas, como decía el hermano. Y pues esto sería todo, hermano. Sí, gracias, hermana. Sí, bueno, la realidad es que sí, las leyes han cambiado y en alguna época fueron un poco más estrictas, a veces como que parece que son más ligeras, no flexibles, pero bueno, la realidad es que los hombres van a manejar la situación a como la sociedad lo necesite. Yo creo que nosotros tenemos que estar muy vigilantes en guardar la ley de nuestro Dios. Si la ley de los hombres lo fortalece, pues qué bien, ¿verdad? Pero si la ley de los hombres lo minimiza o lo quita, pues hay que tener mucho cuidado. Nosotros en guardar, ¿qué cosa? La ley de nuestro Dios. Ese es nuestro propósito, es la obediencia que tenemos que tener a nuestro Dios. Y por supuesto que nos tenemos que sujetar también a las leyes civiles. Hay muchas leyes civiles que hoy en día están y no podemos, la misma Biblia lo sustenta. Dice, bueno, pues si el rey viene aquí y te trae leyes, pues tienes que cumplirlas. Lo importante es que nosotros guardemos la ley de nuestro Dios y que estemos vigilantes en esa idea, hermanos. Con esta lección terminamos las leyes de nuestro Dios. Tendremos un nuevo cuaderno el próximo sábado. Me gustaría que termináramos con las preguntas, pero antes de terminar con las preguntas, una lectura, hermanos, en Eclesiastés capítulo 12, sobre todo con esta idea, hermanos, de lo que Dios nos da a nosotros, del propósito que tiene que ver la ley de nuestro Dios en nuestras vidas y cómo debemos aprender también a guardar esto en obediencia. Voy a leer los últimos versículos del capítulo 12 de Eclesiastés, desde el versículo 10, dice Eclesiastés 12 desde el versículo 10, procuró el predicador hallar palabras agradables y escritura recta, palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha avisado, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio aflicciones de la carne. El fin de todo discurso es este, ¿cuál? Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Amén. Con esta cita terminamos, hermanos, que nuestro Dios todo el propósito de esta lección, ¿cuál es? Es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y entender, hermanos, que todo lo que hagamos, todo lo que nosotros hagamos en esta vida, oculto, bueno o malo, tiene consecuencias. Todo va a traer entre nuestro Dios, todo saldrá, todo va a relucir. Entonces eso nunca lo olvidemos, porque a veces creemos, ¿no?, que en lo oculto, en lo escondido, sin que nadie se entere. La realidad es que sí, hermanos, nuestro Dios está presente y la ley de nuestro Dios es clara. Dios traerá a juicio toda obra que se haga, buena, mala
y hasta la oculta que podamos pensar nosotros, que de esto también podamos escapar. Hermanos, esa es la lección de esta mañana. Tenemos algunas preguntas, son las preguntas del cuestionario que podemos responder. Únicamente las leyes de Dios, únicamente las leyes que Dios dio a Moisés prohíben tener el incesto. ¿Solamente estas leyes lo prohíben? Pues ya escuchamos que pues las sociedades también llegan a desgastarse y a tener que marcar leyes, ¿verdad?, que controlen y sobre todo que prohíban estas prácticas del incesto. Las leyes contenidas en Levítico 18, que ya leíamos, ¿se deberían de guardar únicamente en la antigüedad? Pues ya estamos viendo que no, hermanos, que la ley de nuestro Dios tiene vigencia. ¿En la actualidad ya no se cometen este tipo de faltas? Pues ya mencionamos que sí, hermanos, es diferente, no lo mencionábamos, nuestra hermana en aquella época tenían algún propósito tal vez, en algunas razones, en algunas sociedades, pero la realidad es que las prácticas pues se siguen realizando. ¿Estas leyes mosaicas pierden vigencia en la vida moderna? ¿Pierden vigencia, hermanos, las leyes mosaicas? Yo creo que no. Sí es importante que estudiemos, analicemos, porque hay situaciones distintas, ¿no? En escenarios y en momentos diferentes que están ocurriendo en la época en la que fueron dictadas al día de hoy. Pero la verdad es que tras analizar tantas leyes, nos damos cuenta que la ley sigue vigente y que pareciera como que es lo mismo. De hecho, Eclesiastés así lo dice, ¿no? También dice que lo que fue ayer, pues se hará hoy y será mañana, ¿no? Y dice, y termina con la cita, no hay nada nuevo debajo del sol. Dice la pregunta 5, ¿quién llega a caer en maldición? ¿El que obedece o el que no obedece las leyes de Dios? Ahí hay unas malas interpretaciones, ¿verdad? Que quienes guardan la ley de Dios le dicen maldito. Pero bueno, la realidad es que si nosotros leemos Deuteronomio, como aquí nos lo menciona también, pues sabemos que quién es el que se va a llenar de bendiciones, ¿no es así? ¿Se acuerdan las bendiciones y las maldiciones? ¿Y sobre quién recaen las maldiciones? Pues aquellos que no siguen las ordenanzas de nuestro Dios. También yo creo que son temas que podemos analizar y profundizar. ¿Con qué tipo de personas no consanguíneas también aplican las uniones prohibidas? ¿Con qué tipo de personas no consanguíneas? Dice aquí, hermanos. Yo creo que aquí ya la lección se va un poquito más allá. Hay situaciones consanguíneas, pero también hay situaciones, hermanos, donde pueden haber uniones incorrectas, ¿no? Cuando no se casa uno o cuando nos allegamos con otros, aquí se mencionaba, sobre todo en Levítico, cuando pues se acerca uno con quienes, acuérdense que nuestro Dios quiere proteger mucho al pueblo, que no tenga la convivencia con las naciones que están a su alrededor, no por un tema, como decían nuestros hermanos, de mantener ese linaje, sino más bien el salvaguardar las leyes de nuestro Dios. Hoy en día, pues bueno, ya no somos un pueblo único, ya somos tomados de muchas gentes, pero sí tenemos el propósito de guardar, ¿qué cosa, hermanos? Pues de guardar nuestra doctrina, guardar y proteger siempre la ley de nuestro Dios. Entonces sí puede haber todavía por ahí otros tipos de uniones, no necesariamente consanguíneas, pero que sean prohibidas. ¿Qué falta? Levítico 18, 19, 7, 17 dice, es 18. Gracias hermano. Levítico 18, si le quieren corregir en la pregunta 6, es Levítico 18, que es el versículo que hemos también estado considerando. Gracias, hermano. ¿Qué falta se comete según 1 Corintios 5:1? ¿Qué falta se comete? Vamos a leer la cita, hermanos, ya para ir cerrando con esta cita y ahorita leemos las siguientes preguntas, pero yo creo que sí es importante reflexionar cuando podemos darle una perspectiva también importante, hermanos, al tema que tiene que ver con la ley de nuestro Dios. 1 Corintios, estamos allí, capítulo 5. 1 Corintios 5:1 dice, de cierto os digo que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Esta cita es importante. ¿Qué falta se comete, hermanos? A veces es cierto, pero entre el pueblo de nosotros como iglesia, con el conocimiento que tenemos de Dios, podríamos estar cometiendo situaciones más graves, ¿no? que el mismo mundo que no tiene el conocimiento de Dios. Nos pone en un lugar más complejo, que conocemos, ¿verdad? Allá lo que decíamos, allá pueden decir, pues yo no sabía, ¿no? Yo no sabía, bueno, no lo sabía, pero ¿y el que sí lo sabe? El que con todo conocimiento puede cometer faltas así de graves. Entonces es un poco más grave lo que nos pone, hermanos, en una situación de más alerta, de más aprendizaje y de ser mucho más cuidadosos en lo que queremos y en lo que hacemos. El unirse a un familiar cercano genéticamente, ¿qué resultados podría tener?
pues el objetivo ya menciona algunos, ¿verdad? Nuestros hermanos ya nos compartieron también, gracias al conocimiento que Dios les dio, ya nos hicieron compartir que sí puede haber consecuencias genéticas, algunas enfermedades, algunas situaciones no muy graves, pero otras que sí pueden ser muy difíciles de tratar, muy complejas. La verdad es que no puede estar uno seguro, ¿no?, de que pueda uno, la verdad es que pues sí, ¿no?, es jugar a una situación en la que ponemos en riesgo la vida de un tercero. ¿Qué tipo de faltas? Este tipo de faltas, provocan desarmonía familiar. Bueno, sobre todo la segunda parte, ¿no?, cuando ya viene la parte del abuso, la parte de la situación de falta de confianza, o es donde definitivamente que esto sí puede generar, totalmente puede generar una desarmonía familiar. Si alguien no sigue al pie de la letra estas leyes, ¿qué le espera? Pues es complicado, hermanos. Yo creo que esta última cita de Primera de Pedro nos enseña precisamente, hermanos, las consecuencias y lo que puede llevarnos, hermanos. No creer que somos cristianos, ¿no? El decir que nos llamamos cristianos es mucha responsabilidad. No nada más es creer en Cristo, no nada más es seguir una forma de vida a lo mejor diferente. Es algo más allá, hermanos. Es conocimiento, es conocer de la palabra de nuestro Dios, es conocer de la doctrina, es conocer de sus mandamientos y sobre todo de las consecuencias, hermanos, que nuestro Dios nos plasma al no hacerlo. Entonces, el aventurarnos a decir que la ley de nuestro Dios ya quedó en el madero y ya no aplica para nosotros porque ya Jesús la cumplió, pues sí puede ser un poco riesgoso para nuestra vida, hermanos, para nuestra salvación, sobre todo para nuestra salvación, porque recuerden que el que seamos cristianos, el que descendamos a bautizarnos, no solamente es nuestra identidad, no solamente es el compromiso de llevar una vida diferente, sino es nuestra salvación, es nuestra salud. Ayer lo mencionaba nuestro hermano también, lo que significa, hermanos, el bautizarnos, el entregarnos a ser cristiano, representa que también en nosotros está ¿quién? En nosotros está Cristo y en nosotros está ese Espíritu, que es el que creemos que va a resucitarnos de los muertos. Entonces imagínense lo tan delicado, lo tan importante que puede ir en nuestras vidas, que si nosotros no somos cuidadosos, hermanos, pues podamos cometer ahí alguna situación más grave. Terminamos con esta cita, Primera de Pedro, yo lo leo y con esto terminamos ya la explicación sabática. Primera de Pedro, capítulo 4, dice el versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor por meterse en negocios ajenos, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios, porque es tiempo de que el juicio comience en la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces es complejo, hermanos. Yo creo que lo que nosotros tenemos nos pone en un plano mucho más cercano a nuestro Dios, pero sí nos compromete más por nosotros y por quienes nos ven. ¿Estamos de acuerdo? Porque nosotros somos ejemplo. Y es lo que decía también Pablo, ¿no?, que en algunos lugares decían, en algunos lugares se escuchan cosas que ni entre los gentiles, dice, imagínense, qué cosa terrible. Y a veces los gentiles pueden blasfemar el nombre de Dios por culpa de ¿quién? Pues de nosotros, porque ven y dicen, no, pues ¿a qué voy allá? Entonces es delicado, hermanos, es delicado, es muy grave lo que puede suceder el tener el conocimiento de Dios. Entonces, ¿el juicio empieza por dónde? Por los que conocemos, por los que lo sabemos. Entonces acerquémonos más, hermanos. Con esta cita, con esta idea concluimos con este cuaderno de lecciones que siempre en todo tiempo fue fortalecer la idea de guardar la ley de nuestro Dios. Mis hermanos, vamos a ponernos de pie.